empezar dando las gracias a don Vicente Jiménez, arzobispo emérito de Zaragoza, que esté con nosotros hoy y que nos hable de lo que significa como conclusión lo que hemos ido trabajando a lo largo del año. Presento yo a don Vicente muy brevemente para que sea él quien hable todo el tiempo que pueda y quiera, para que él nos acompañe en esta experiencia sinodal y diocesana nuestra. Al final digo lo más importante para nosotros, y es que fue elegido, sabéis que él era arzobispo de Zaragoza y, digamos, concluye su ministerio allí el año 2020 y es nombrado coordinador de todas las tareas de las diócesis españolas respecto al sínodo. Por tanto, es la persona que más conoce el mundo sinodal, tanto por los participantes, por los esquemas, por los trabajos desde Roma y aquí en Madrid. Y con seguridad va a ser lo que continuará trabajando en el sínodo, un poco impulsado por todos los demás obispos españoles. Por eso creímos, los que preparamos la asamblea de hoy, que sería el más indicado para darnos el camino, lo que se ha hecho y lo que se piensa hacer en el futuro respecto al sínodo, que es una iniciativa que engloba a toda la Iglesia universal. Por eso nuestra diócesis no puede estar al margen de las iniciativas que mantiene el Papa Francisco para toda la comunidad eclesial. Hemos situado esta asamblea parroquial porque queríamos descender a lo que significa la práctica sinodal en diócesis y en parroquias. Don Vicente ha pasado mucho tiempo de sacerdote, conoce el mundo de parroquia y el año 2001 fue elegido obispo de Soria. Más tarde, obispo de Soria en 2004. En 2007 fue a Santander y en 2014 arzobispo de Zaragoza. Quiere decir que conoce el mundo parroquial y el mundo diocesano a la perfección. Por eso hoy empezaba dando las gracias y aquí tienes, Vicente, a los que podemos escucharte y aprender mucho de ti. Bien, buenos días. Muchísimas gracias por la acogida tan cordial y fraterna de vuestro obispo, mi hermano en el episcopado, don Salvador Jiménez Valls, que me invitó junto con el vicario general, don Lluís, para participar en esta asamblea diocesana de fin de curso, en esta víspera de la gran fiesta de Pentecostés, la Pascua del Espíritu, la Natividad de la Iglesia, en bella expresión del Papa San Pablo VI. Agradezco también la presentación que me ha hecho, porque nace del cariño y de la estima, y le saludo con afecto colegial en el colegio episcopal que preside en la unidad y en la caridad el Papa Francisco, sucesor de Pedro, obispo de Roma. Os saludo a todos vosotros, queridos hermanos sacerdotes, diáconos, miembros de vida consagrada y fieles laicos de esta querida diócesis de Lleida. Perdonadme que no pueda hablar en vuestra bella lengua, pero voy a tratar de hablar también en la lengua castellana. La Asamblea Diocesana, digo en la introducción y tenéis ahí el guión, es un momento de gracia, un kairos, porque es el Señor el que pasa por vuestra iglesia particular de Lleida y tira de ella hacia adelante, abriendo camino de futuro, como dice el título, y ruta de esperanza. En el libro del Apocalipsis, la lucha más grande no es la del Señor de la historia con los poderes de este mundo. La gran batalla es, paradójicamente, la que sostiene el Señor con su iglesia para sacarla de la mediocridad, de la tibieza, de la rutina, y para que vive como santa en medio de las persecuciones del mundo. Este es el gran tema de las cartas a las 7 iglesias de Asia que están en los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis. Se trata, por tanto, de la llamada a la conversión, precedida de la confesión de fe
en el Señor Jesús resucitado, que está presente en la vida de su Iglesia y de estas comunidades de Asia. Aquellas iglesias se dieron cuenta del paso del Señor por ellas y lo que el Espíritu les decía, para ver lo que el Espíritu nos dice también hoy a nosotros, aquí, en esta iglesia y en este pueblo, en esta iglesia particular de Lleida. Daos cuenta del momento en que vivís, les dice Pablo a los fieles de Roma. Es la exhortación a los romanos. Esta palabra, momento, es la traducción del griego kairos, que significa, como sabemos, tiempo favorable, oportunidad ofrecida, coyuntura apropiada. Una asamblea diocesana como la que celebramos esta mañana es un tiempo en el que pasa el Señor y pide a esta iglesia de Lleida que haga un examen de sí misma y que no desaproveche el momento. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. El hoy de la conversión en esta iglesia particular que peregrina en Lleida. ¿Cuáles son los caminos de renovación espiritual, pastoral y estructural a los que el Señor Jesús nos llama aquí y ahora en nuestra diócesis? Esta es la pregunta fundamental que tenemos que hacernos esta mañana. Hay que ser muy sensibles al momento histórico eclesial en que vivimos, para ser lúcidos y para adivinar el paso del Señor, todo mediante el discernimiento comunitario. Se trata de determinar y recorrer como Iglesia, mediante la interpretación teologal de los signos de los tiempos, bajo la guía del Espíritu Santo, el camino a seguir en el servicio del designio de Dios, escatológicamente realizado en Cristo, que se debe actualizar en cada kairos de la historia. El discernimiento se debe realizar en el espacio de oración, como hemos empezado con esta invocación del Espíritu y de sus 7 dones, en esta víspera del Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, en un clima de meditación y reflexión y de estudio necesario para escuchar la voz del Espíritu. También mediante el diálogo sincero entre vosotros, sereno y objetivo entre hermanos y hermanas, atendiendo a las experiencias y problemas reales de vuestras comunidades y de vuestra situación concreta. También en el intercambio de dones y en la convergencia de todas las energías en vista a la edificación del cuerpo de Cristo y del anuncio del Evangelio. En el crisol de la purificación de los afectos y pensamientos que permite entender la voluntad del Señor, y en la búsqueda de la liberación evangélica de cualquier obstáculo que pueda impedir la apertura al Espíritu. Y junto a este discernimiento comunitario, el diálogo, la escucha con todos los sectores posibles de la sociedad ilerdense. Somos iglesia que camina junto con los hombres y mujeres de nuestro tiempo, partícipes de las dificultades de la historia. Como dice el concilio, y lo sabemos bien, en Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Una asamblea diocesana es también una escuela para practicar la cultura del encuentro con todos. Esta es una contribución de relieve fundamental que la vida y la conversión sinodal del pueblo de Dios puede ofrecer para la promoción de una cultura del encuentro, de la solidaridad, del respeto, del diálogo, de la inclusión y de la integración, de la gratitud y de la gratuidad. El plan de la exposición, como tiene en el guión, tendrá 2 partes. Una primera,
unas reflexiones sobre lo que debe ser una asamblea diocesana, que sea un relato que nos enamore, una experiencia pascual y pentecostal, es decir, un relato que no parta solo de las carencias y necesidades pastorales para ofrecer después unas soluciones operativas. Esto también, pero sobre todo para que haya una mirada abierta de toda la comunidad y nos haga poner los ojos en aquello que nos puede enamorar, que nos puede enardecer, que puede incendiar el corazón como una experiencia del Espíritu Santo y nos lleve a la esperanza y a la alegría pastoral. Ven, Espíritu Santo, luz de los corazones. En la segunda parte, hacia una parroquia sinodal en comunión, en participación y misión. Y aquí desarrollaré brevemente las tres claves del sínodo sobre la sinodalidad, que como sabemos es por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, aplicándolas a la iglesia particular, donde acontece la Iglesia de Cristo, que es una santa, católica y apostólica, y de modo particular en la parroquia, que es la comunidad eclesial inmediata, cercana, la casa de Dios en medio de las casas de los hombres, la fuente del pueblo donde puede ir la gente a saciar su sed, donde hay coloquio, donde hay amistad, donde hay familia. Parte primera, por tanto, la asamblea diocesana, una experiencia pascual. Algo he dicho ya en la introducción, por eso saltaré algunos párrafos de la ponencia que luego será publicada. El camino sinodal que estáis recorriendo en la diócesis de Lleida pretende ser un volver al cenáculo para revivir la experiencia de la Pascua, tal como nos relatan los evangelios y los encuentros pascuales del Señor resucitado. En ellos Jesús se deja ver por los discípulos, se produce un encuentro personal e íntimo con Él, se deja encontrar en la comunidad de hermanos para una experiencia de hermanamiento, de comunión, de aliento y de perdón. Y se encuentra una iglesia naciente enviada a la misión, donde desde la fuerza y el aliento del Espíritu Santo se lanza al mundo a caminos de misión insospechados. Lo más característico de estos encuentros con el resucitado, y también tiene que ser para nosotros, es la alegría que provocan. Pasaron, dice Juan, del miedo a la alegría. No acababan de creer por la alegría, dice Lucas. La alegría es una experiencia que llena de vida y esperanza. ¿Cuánto necesitamos la verdadera alegría cristiana en la Iglesia y en el mundo? Alegraos en el Señor. Creo que esta es la perspectiva que atraviesa toda la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que sin duda inspira vuestro plan de pastoral en la diócesis. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Si rastreamos esta experiencia pascual, vemos que guía toda la exhortación apostólica como origen de la conversión pastoral, para ser una iglesia en salida, que ha constituido en santo y seña de la lectura del documento del Papa Francisco, sobre todo el capítulo primero, la transformación misionera de la Iglesia, y el capítulo sexto, evangelizadores con espíritu. Se trata, por tanto, queridos hermanos, de intentar volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, como fuente de alegría, que propicie una renovación espiritual, pastoral y también de nuestras estructuras de la vida y misión de la Iglesia. Y para esta renovación, ninguna motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del Espíritu. Por eso el proceso sinodal que iniciábamos en nuestras parroquias y en nuestra diócesis, que se ha realizado ahora en la fase continental, nosotros en Europa, y que tendrá lugar en la primera reunión en el mes de octubre, presidida por el Papa Francisco. El proceso sinodal es un tiempo habitado por el Espíritu,
nos repite el Papa Francisco. El sínodo no es un parlamento, ni una encuesta sociológica, es un acontecimiento eclesial empujado y movido por el espíritu de un renovado Pentecostés. Sin el Espíritu Santo no habrá sínodo y no habrá renovación. Punto segundo de esta primera parte, volver a las huellas de Jesús, para que todos seamos discípulos enviados, discípulos misioneros. La Asamblea se inscribe, por tanto, en el horizonte de la misión. En el fondo no es más que un ejercicio de vivir como discípulos misioneros, pues esta no es solo una expresión para el plano espiritual, sino también para el plano pastoral de toda la Iglesia. Existir vueltos a Jesús, estando con Él y en Él como discípulos, y también vueltos a los hermanos, al mundo, a la sociedad. Es esto avanzar en el camino de Jesús, siguiendo sus huellas, vuelto al Padre y vuelto a las gentes, a los hombres, a los hermanos. Es el Hijo vuelto al amor del Padre y el hermano vuelto a los hermanos. Misterio que se desvela en su obediencia filial y amorosa al Padre y en su entrega generosa a los hermanos en la cruz. Esta concentración cristológica es el paradigma del discípulo misionero, con la mirada al Señor, pero con la mirada a nuestros hermanos y a las gentes que caminan con nosotros. El descentramiento autorreferencial es vital para una diócesis. Vueltos al Señor y vueltos a la misión. Es un ejercicio que, si se realiza bien, merece la celebración de una asamblea como la que estamos realizando esta mañana. A veces en las diócesis, queridos hermanos, y en la Iglesia en general, estamos envueltos en una maraña de obsesiones y de procedimientos, dice el Papa Francisco, en una especie de laberintos eclesiales y pastorales. Somos en ocasiones como norias que nos agotamos porque estamos dando vueltas sobre nosotros mismos continuamente, sin levantar la vista a lo alto y salir a la anchura de los horizontes misioneros. Es la autorreferencialidad del eclesiocentrismo por una parte, y por el otro podemos estar algunas veces diluidos en el mundo, en procesos continuos de acciones que nos absorben, nos debilitan y pueden hasta despistarnos de lo fundamental. Es la mundanidad o la mundanización, que también podemos llamar cosmocentrismo. Hay que evitar una doble presencia de la Iglesia del mundo, ambas erróneas. Una, la de encerrarnos en nosotros mismos, en un caparazón, en un eclesiocentrismo autosuficiente, que nos haga relacionarnos con el mundo a través de una enseñanza arrogante y de un juicio severo, que deje a la Iglesia cerrada a la sana laicidad en sus relaciones con el mundo, un replegarse a los cuarteles de invierno. Y otra es una praxis eclesial muy ceñida a lo mundano, que lleve a la Iglesia a diluirse en acciones meramente intrahistóricas en este mundo, sacrificando la identidad original e irreductible de su origen y de su destino, que es la Trinidad. Nacemos del hogar trinitario y la comunión y la misión nos lleva al hogar de la Trinidad. Con qué claridad describe esto el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. No tengo tiempo para ofrecer citas y palabras de la exhortación, pero invito a leerla en esta clave. Así había que leer el segundo capítulo de Evangelii Gaudium, sobre todo la segunda parte titulada Tentaciones de los agentes de pastoral, que son la acentuación del individualismo, la caída del fervor de evangelizadores, la acedia o pereza egoísta con falta de compromiso, el pesimismo estéril, el no a la mundanidad espiritual y sí a unas relaciones nuevas que genera Jesucristo, no a la guerra entre nosotros.
La sinodalidad se consigue tras las huellas de Jesús y en su misión encomendada a nosotros hasta el final de los tiempos. La Iglesia está llamada a seguir sobre las huellas de su Señor hasta que Él vuelva. Segunda parte, hacia una parroquia sinodal, comunión, participación y misión. Eclesiología de comunión. El Concilio Vaticano II impulsó una eclesiología de comunión, la Iglesia llamada de Trinitate Plebs Adunata, es decir, como pueblo de Dios, está habilitada para orientar su camino en la misión hacia el Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo, incorporados a ella por el bautismo, convocados por la palabra de Dios, reunidos en torno a la Eucaristía y los sacramentos, alentados por el Espíritu Santo, guiados por el ministerio de Pedro y de los sucesores de los apóstoles, los obispos, todos formamos el pueblo de Dios peregrino, reino de Cristo, que camina por el mundo con el deseo de abrazar a toda la humanidad, para incorporarla a la salvación por medio del misterio pascual de Cristo, hasta que Él vuelva y Dios sea todo en todos. Este camino de la Iglesia es sinodal, constitutivamente, pues expresa en sus miembros y en sus instituciones la comunión que nace de la vida trinitaria. Se hace memorial y fuente de espiritualidad de la comunión, sobre todo en la celebración de la Eucaristía, de la que nace una misma misión encomendada a todos, a través de los ministerios y carismas que el Espíritu Santo suscita. Los creyentes son sinodoi, es decir, compañeros de camino. Todos somos sinodales en la Iglesia, no solo el Papa y los obispos, también los laicos, también los consagrados. Los creyentes son, repito, sinodoi, compañeros de camino, llamados a ser sujetos activos en cuanto participantes del único sacerdocio de Cristo y destinatarios de los diversos carismas otorgados por el Espíritu Santo en vistas del bien común. En todos los bautizados que participan del carácter profético de Cristo actúa el Espíritu Santo y por la unción de éste no pueden equivocarse en la fe. El Espíritu de la verdad suscita y sostiene este sensus fidei. Como parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a todos los fieles de un instinto de la fe que les ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios. La presencia del Espíritu Santo en todos los bautizados, en el corazón de la Iglesia particular, ayuda a sentir con la Iglesia. Como decía San Ignacio de Loyola, sentire una Iglesia, experimentando que esto no se requiere solo para los teólogos y entendidos, sino para todos los fieles. Y esto une a todos los miembros del pueblo de Dios en su peregrinación. Esta es la clave del caminar juntos, que no nace del ministerio jerárquico ordenado, del sacramento del orden, sino del sacramento del bautismo. En la Iglesia particular se realiza el primer nivel del ejercicio de la sinodalidad, particularmente en la misma Eucaristía, en la misma oración, junto al mismo altar, donde preside vuestro obispo, rodeado de su presbiterio y ministros. Esta vida sinodal de toda la Iglesia se hace cercana en la diócesis, porque los vínculos de vuestra historia, de vuestra lengua, de vuestra cultura, que en ella plasman las comunicaciones interpersonales y sus expresiones simbólicas, trazan el rostro peculiar. Favorecen en su vida concreta el ejercicio de un estilo sinodal propio y constituyen la base para una eficaz conversión misionera. En la Iglesia particular, el testimonio cristiano se encarna en específicas situaciones humanas y sociales, permitiendo una incisiva activación de las estructuras sinodales al servicio de la misión. ¿Cómo realizar todo esto en la vida de una diócesis
y todos juntos, obispo, sacerdotes, diáconos, laicos y vida consagrada, en un ejercicio de hermanos de camino, en una asamblea, es una senda hermosa y fecunda. Estamos llamados a corporeizar, a visibilizar la Iglesia de comunión diseñada por el Concilio Vaticano II. Por eso fijaos en estos verbos tan activos que voy a ir enumerando. Juntos acogemos el amor de Jesús, misterio. Juntos compartimos el amor de Jesús, comunión. Juntos ofrecemos el amor de Jesús, misión. Juntos servimos a la humanidad, diaconía. Juntos esperamos la consumación de Jesús, la recapitulación. Y juntos cantamos el amor de Jesús en una alabanza para siempre, en la glorificación. Una asamblea diocesana es un ejercicio pedagógico muy valioso para lo que venimos señalando en este tema de la comunión. El obispo, garante de la apostolicidad y catolicidad, que representa a Cristo cabeza, junto con todos los miembros de la Iglesia que expresan el cuerpo de Cristo, escuchan comunitariamente lo que el Espíritu dice a la Iglesia a través de la palabra de Dios, que resuena en la actualidad, e interpretan los signos de los tiempos con los ojos de la fe. Una asamblea como esta es un ejercicio de la eclesiología de comunión y, por tanto, de la sinodalidad, porque sinodalidad es igual a comunión. Pero también esta asamblea está llamada a realizar la misión evangelizadora, porque la comunión eclesial conduce a la misión, como lo remarcó el Papa San Juan Pablo II, recogiendo las aportaciones del sínodo sobre los laicos. Decía el Papa: la comunión y la misión están unidas profundamente entre ellas, se compenetran y se implican mutuamente, hasta el punto que la comunión representa la fuente y a la vez el fruto de la misión. La comunión es misionera y la misión es para la comunión. Lo repite el Papa Francisco al decir que no podemos caer en la Iglesia de la autorreferencialidad o con una mirada introspectiva y cerrada. Salto todo esto porque ya he apuntado algo antes. La misión en clave sinodal requiere unas actitudes para ser discípulos misioneros. Una actitud es evitar la autorreferencialidad y la otra es no caer en el clericalismo que el Papa llamaba hace unos días una verdadera perversión. Primero, evitar la autorreferencialidad, es decir, tener la fuerza necesaria para salir de uno mismo y entregarse a una vida y misión en clave de comunión. En definitiva, en pasar de un yo individualista a un nosotros eclesial sinodal, en el que cada yo está revestido de Cristo, vive y camina con los hermanos como sujeto responsable y activo en la única misión del pueblo de Dios. Y la otra actitud que conviene evitar en esta misión es el clericalismo, que mantiene a los fieles al margen de las decisiones. Esto no significa ni secularizar al clero, ni clericalizar a los laicos. Cada uno desde su vocación debe ejercer la misión a la que ha sido llamado. Unido a esto, habría que evitar una concentración de la responsabilidad de la misión en el ministerio de los pastores, al tiempo que reconocer en la vida consagrada y en el laicado dimensiones adecuadas a la misión, expresando así el aprecio y la valoración de vidas olvidadas en algunas ocasiones. Este tema de evitar el clericalismo salió mucho en la fase diocesana, ha salido mucho en la fase continental y es una de las prioridades que se han señalado para llevar ahora a la asamblea de la 16ª Asamblea Ordinaria del Sínodo a Roma. Evitar el clericalismo. Las consecuencias de este principio teológico de la misión para la sinodalidad son incuestionables. El laicado y la vida consagrada no son servicios auxiliares de la jerarquía,
en la tarea evangelizadora, sino que son activos, protagonistas en la consulta, en el discernimiento y en la decisión. Y a la luz de sus dones y carismas contribuyen a enriquecer la misión de la Iglesia e incluso a posibilitar que la semilla del Evangelio pueda llegar a ámbitos capilares mucho más profundos, siendo sal, luz y fermento. En definitiva, la misión en clave sinodal pasa por el diálogo, por la escucha, por el discernimiento, por la implicación, por la participación de todas las formas de vida cristiana en la Iglesia. Se trata de que todos se sientan y sean actores principales y protagonistas de primera línea en la acción evangelizadora y misionera de la Iglesia. Porque un laico no es un religioso o un no sacerdote por defecto, es en plenitud, por el bautismo, miembro activo de la misión de la Iglesia. Y la tercera clave, la participación en corresponsabilidad. Una Iglesia sinodal, participativa y corresponsable. En el ejercicio de la sinodalidad está llamada a articular la participación de todos, según la vocación de cada uno. La participación se funda sobre el hecho de que todos los fieles están habilitados y son llamados para que cada uno ponga al servicio de los demás los respectivos dones recibidos del Espíritu de Cristo cabeza en la edificación del cuerpo. San Cipriano de Cartago, ya en el siglo III, formula un principio episcopal y sinodal que debe regir la vida y misión de la Iglesia en el nivel local y universal. Dice San Cipriano de Cartago: si es verdad que en la Iglesia local nada se hace sin el obispo, ni sin el episcopo, es también verdad que nada se hace sin el consejo de los presbíteros y diáconos, ni sin el concilio vestro, y sin el consentimiento del pueblo, et sine consensu plebis. En esta perspectiva, resulta esencial la participación de los fieles laicos, de vosotros, mayoría en el pueblo, de los movimientos apostólicos, del apostolado seglar, de la acción católica, de las asociaciones. Ellos constituyen la inmensa mayoría del pueblo de Dios y hay mucho que aprender de su participación en las diversas expresiones de la vida y de la misión de la Iglesia, de la piedad popular, de la pastoral de conjunto, así como de su específica competencia en los varios ámbitos de la vida cultural, social y política. Por eso es necesario e indispensable que se consulte a los laicos al poner en marcha los procesos de discernimiento en el marco de las estructuras sinodales que tenemos en la diócesis. Esto exige un compromiso prioritario en la obra de la formación de una conciencia eclesial madura, que en el nivel institucional se debe traducir en una práctica sinodal regular, de modo ordinario y no solo ocasionalmente. Hay que formar a los laicos para la sinodalidad. Se valora además con decisión el principio también de la coesencialidad entre los dones jerárquicos y los dones carismáticos en la Iglesia, sobre la base de la enseñanza del Concilio Vaticano II. Eso implica también la participación en la vida sinodal de la Iglesia de los institutos de vida consagrada, en las sociedades de vida apostólica y en las nuevas formas eclesiales que el Espíritu suscita en la Iglesia. En esto la vida consagrada nos puede dar un ejemplo, un testimonio, porque tienen experiencia de sinodalidad, viven en comunidad, celebran capítulos, disciernen juntos y juntos programan y juntos deciden. Por tanto, la vida consagrada puede aportar mucho a la vida sinodal de nuestras iglesias. La sinodalidad de la Iglesia se debe expresar mediante la realización y el gobierno de procesos de participación, de discernimiento, capaces de manifestar el dinamismo de comunión que inspira todas las decisiones eclesiales. La vida sinodal se expresa en estructuras sinodales, como pueden ser las asambleas, los sínodos, los consejos presbiteral, pastoral, de economía, etc.
los procesos que conducen a diversas etapas, nosotros en la preparación, en la celebración, en la aplicación y a los actos sinodales, en lo que hemos estado viviendo desde octubre del 2021 en toda la Iglesia, en la etapa diocesana, en la etapa continental y ahora en la etapa universal. Este compromiso requiere una atenta escucha del Espíritu Santo, fidelidad a la doctrina de la Iglesia y al mismo tiempo creatividad para detectar y hacer operativos los instrumentos más adecuados para la participación adecuada de todos. Las estructuras de participación en una Iglesia particular. Está, como sabemos, desde el Concilio Vaticano II, pues diversos organismos, como es la Curia Diocesana, el Colegio de Consultores, el Cabildo de Canónigos, el Consejo para Asuntos Económicos. Por indicación del Concilio Vaticano II fueron instituidos también el Consejo Presbiteral y el Consejo Pastoral Diocesano, como ámbitos permanentes del ejercicio y promoción de la comunión, de la participación y de la sinodalidad. Y esas estructuras que tenemos hay que llenarlas de espíritu, hay que llenarlas de vida, de esto que quiere este sínodo sobre la sinodalidad. Voy acabando. Y finalmente la sinodalidad en la parroquia. La parroquia es la comunidad de fieles que realiza en forma visible, como decía, inmediata y cotidiana el misterio de la Iglesia. En la parroquia se aprende a vivir como discípulos del Señor, en el interior de una red de relaciones fraternas en las que se experimenta la comunión en la diversidad de vocaciones, de las generaciones, de los carismas, de los ministerios, formando una comunidad concreta, una familia que vive solidariamente su misión y su servicio en la armonía de la contribución específica de cada uno. Sabemos que en la parroquia hay dos estructuras sinodales, el Consejo Pastoral Parroquial y el Consejo de Asuntos Económicos. Los consejos parroquiales. Como acabo de decir, en la parroquia existe el Consejo Pastoral Parroquial, mandado por el Código de Derecho Canónico y que está formado por laicos, miembros de vida consagrada, que viven y trabajan en la parroquia, y por sacerdotes con ministerio pastoral en la parroquia. Su misión es el fomento de la actividad parroquial, como signo de comunión y de corresponsabilidad, como reflejo de lo que es la parroquia, y anima un proyecto global y común. Establece y revisa anualmente los objetivos y acciones comunes, como lo estáis haciendo. Anima y sigue de cerca la marcha de lo programado del plan pastoral de toda la diócesis y relaciona la parroquia para quedar como célula aislada con el arciprestazgo, con la vicaría y con la diócesis. Y el Consejo Parroquial de Asuntos Económicos, formado por expertos para ayudar al párroco en la administración de los bienes parroquiales. Sabemos cuáles son sus tareas. Junto con estos consejos están los servicios parroquiales en torno a la palabra, a la liturgia, a la acción caritativa y social y a la formación. Los servicios litúrgicos que han quedado ahora refrendados mucho más por la Iglesia con el motu proprio del Papa Francisco Spiritus Domini sobre los ministerios de lector y acólito, y que están aprobados también por la Conferencia Episcopal Española ad experimentum de 5 años, con unas orientaciones pastorales que son muy ricas y que convendría profundizar, estudiar y trabajar. Los servicios también de la palabra y sobre todo de la catequesis, que es la actividad principal de una parroquia. Quizá no tenemos miembros para otras tareas, pero gracias a Dios, sobre todo hoy sí tenemos para la catequesis, que es el grupo más nutrido. También aquí tenemos que seguir las orientaciones del Papa Francisco, el motu proprio Antiquum Ministerium del 10 de junio del año 21. Y estas tareas de los servicios de la catequesis y de la palabra son esenciales para la construcción y la edificación de una parroquia. Y el servicio caritativo y social, la Caritas parroquial, la visita y asistencia a los enfermos y ancianos, a las personas vulnerables, como hemos visto en tiempos de pandemia. Que hubiera sido de tantos hogares, de tantas casas, si hubiera sido por el aliento de la parroquia, de los sacerdotes, de los pastores, de los voluntarios, de los miembros activos de la parroquia, que han estado en contacto
con tantas personas en soledad y aisladas. De la parroquia se pide que impulse entre los fieles el sentido de pertenencia efectiva y afectiva, con afecto, con el corazón, a la comunidad en clave sinodal. Se considera necesario potenciar la apertura a las demás parroquias, al arciprestazgo, a la Iglesia diocesana y universal. La parroquia está llamada a ser ámbito de diálogo y de encuentro. Para ello hay de intentar vivir como una verdadera comunidad cristiana, donde se viva y experimente la fraternidad y el espíritu de familia, abierta, acogedora y cercana a todos, respetuosa, integradora de los diversos dones y carismas, atrayente para los alejados y tibios, comprometida, servicial y testimoniante, y no mero lugar de recepción de sacramentos y estación de servicio. De ella se espera que sea un espacio de corresponsabilidad y participación entre todos. Y acabo con la conclusión, volviendo a las fuentes. Esta es la aportación genuina del Concilio Vaticano II como un nuevo Pentecostés, una llamada a la Iglesia para la reforma y renovación, para el ayornamiento, mediante la vuelta a las fuentes bíblicas, litúrgicas, patrísticas y de la tradición viva de la Iglesia, para revitar las raíces de la fe de todos, de la cabeza y de los miembros. Para acometer esta reforma es muy importante lo que señalamos de vuelta a las fuentes y que resumo de la gran obra del fraile dominico Padre Congar, uno de los grandes teólogos del Concilio Vaticano II. La primacía de la caridad, norma para la búsqueda del bien pastoral de todo el pueblo de Dios. Permanecer en la comunión del todo, como obra del Espíritu Santo en nosotros, acogiendo la totalidad antes que el fragmento propio, la paciencia, huyendo de la rigidez del todo o nada, del ya o nunca, esperando a todos en una sabiduría de la paciencia. Y por último, dice el Padre Congar, renovar mediante el retorno al principio de la tradición viva, una vuelta a las fuentes, pues en ellas coincidimos todos. Qué sabiduría la de los teólogos conciliares. Son verdaderos manantiales a los que hay que acudir en tiempos de sequía, como estamos padeciendo, no solo sequía del agua, sino también sequía en nuestras comunidades. Y hay que subirse a los hombros de los gigantes para ver más lejos. No es fácil realizar todo esto en un proceso sinodal diocesano, ni es percibido por todos fácilmente, pero intentarlo, quererlo, ilumina el camino y tiene una dimensión pedagógica que ayuda al discernimiento. Termino con unas palabras del Papa Francisco sobre el sínodo. Que este espíritu sea un tiempo habitado por el Espíritu, porque tenemos necesidad del Espíritu, del aliento siempre nuevo de Dios, que libera de toda cerrazón, revive lo que está muerto, desata las cadenas y difunde la alegría. El Espíritu Santo es aquel que nos guía hacia donde Dios quiere y no hacia donde nos llevarían nuestras ideas y nuestros gustos personales. Pues qué coincidencia tan hermosa en esta víspera de la solemnidad de Pentecostés, esta invocación del Espíritu y esta celebración de la Asamblea Diocesana de nuestra querida, vuestra querida diócesis de Mérida. Muchas gracias por vuestra acogida y por vuestra participación. Pero sabéis que la Asamblea la diseñamos, o se diseñó siempre, con participación de todos los que venís y de todos los que trabajáis durante el año. Por eso esta primera reflexión la ha hecho don Vicente para todos y tenéis el horario en la carpeta, donde ahora también un elenco de experiencias sinodales que se dan en nuestra diócesis van a subir y van a decirnos. Deciros que teníais el esquema en una hoja color salmón en la carpeta, pero desde ahora la
conferencia, digamos, la ponencia completa la tendréis en la página web de la diócesis, por si alguien quiere repasarla o leerla. Yo le decía a don Vicente hace un rato que no se dedicara solamente a leerlo, porque he traído mucho material que se ha escrito, pero es mucho más importante escucharlo que incluso leerlo, porque él tiene mucho gráfico testimonio de lo que ha sido. Ya, Juan Carlos, tú nos dices y nosotros bajamos ahí. Sí, mientras los que participeu en la taula de testimonis voleu pujar, mentrestant tenim una mica de temps, no sé si dintre de l'assemblea hi hagués alguna pregunta, aprofitant mentre es puja la gent cap aquí dalt, alguna reflexió, algun aclariment, si ho volguéssiu fer. Pujeu. No hay problema. No hay problema. Yo sí que tengo una pregunta para usted. Bien. ¿Qué tendríamos que priorizar para poder ser una auténtica iglesia, una auténtica parroquia, movimiento, grupo sinodal? La formación en una conciencia eclesial madura, la corresponsabilidad de la misión y la confianza entre laicos, religiosos y clero, o asumir conscientemente la responsabilidad que todos tenemos por el bautismo como participantes de la misma función de Cristo. Bien, las tres claves de la sinodalidad, comunión, participación y misión, no habría que priorizar una sobre otra, sino verlas como entrelazadas, porque si vivimos entre nosotros la comunión, no se encierra en un círculo cerrado, sino que se abre a la misión. Y si se abre la misión, se abre con todos, no solo con un grupo o con los sacerdotes, sino con todos los miembros del pueblo de Dios. Por eso es importante seguir también la pedagogía del Concilio Vaticano II. El primer capítulo es sobre el misterio de la Iglesia, el segundo es el pueblo de Dios todo, solamente el tercero viene después, que es la jerarquía al servicio del pueblo de Dios. Por tanto, en la teología bautismal, en la teología del pueblo de Dios, radica la prioridad de la transformación de una parroquia, de un arciprestado, de una vicaría y, en definitiva, de una iglesia particular. Por tanto, yo creo que habría que dar prioridad a profundizar en la vocación bautismal. Y la vocación bautismal nos lleva a sentirnos todos hijos de Dios, miembros del mismo pueblo, a participar juntos en la tarea que el Señor nos confía, que es la misión evangelizadora. Por tanto, profundizar en la vocación de cada uno a raíz del bautismo y luego desarrollar y desplegar la participación según las vocaciones, pero siempre mirando y no perdiendo la misión. La Iglesia está para evangelizar y esa es su dicha y esa es su vocación. Si no evangeliza, la Iglesia se esteriliza y nos perdemos en luchas internas y en dando vueltas a la gloria. Por tanto, yo no priorizaría nada. Sin embargo, si tuviera que priorizar algo, empezar, diría formación para la vocación y para la sinodalidad. Formación, formación y formación. Es lo que más ha salido también en las asambleas diocesanas y ha salido mucho en Europa. Un servidor ha participado también en la Asamblea de Europa en Praga, del 5 al 12 de febrero, y tanto las iglesias de Oriente como las de Occidente, el norte y el sur, los dos pulmones también de Europa, hablaban mucho de la formación y sobre todo del laico y del papel de la mujer para su reconocimiento según la vocación bautismal. Según la vocación bautismal podrá desplegar todas las capacidades en el discernimiento y hasta en las decisiones. Esta constante sí que ha aparecido, repito, por la experiencia que tengo de aquí la Iglesia, la Conferencia Episcopal Española y en Europa. Formación para la sinodalidad que está hecha, digo, de comunión, participación y misión.